Personas y negocios. Historias detrás de las empresas. Podcast. Y a partir de este momento, en Chocha y Nena, vamos a conversar con Néstor Cacho Gerpe, director de Mirin. Néstor, gracias por venir. Lo presenté bien, es director de Mirin, pero usted se define como camionero habitualmente, ¿es así? Gracias por venir. Bueno, buenas tardes. Yo nací en una empresa de transporte. Soy director de Mirin, pero los inicios empiezan en una empresa de transporte, de camiones. ¿Cómo fue ese arranque? Medio largo de contar, pero bueno, tengo 70 años, contarte una historia no es fácil en poquitos minutos, pero una empresa, una familia, 10 hermanos, 6 varones, 4 mujeres. Mi padre tenía un camión que compró usado en el año 55, esa empresa este año cumple 70 años. Y bueno, de los 6 hermanos, 5 fuimos hasta sexta escuela y siempre estuvimos en el camión, a lo primero de peones y bueno, después manejando. ¿Cuál fue su primer camión? ¿Mío? Sí. No, en la familia el primero fue un Chevrolet del año 51. Y después siguieron desde un Bedford del año 61, después otro Bedford, un Fargo del año 54, Pavía. Y bueno, ahí se fue escalando hasta que llegó a haber, hace 4 o 5 años, había 50 camiones. ¿Y cuáles fueron las claves para ir creciendo justamente, primero en ese rubro? Y bueno, siempre hicimos cosas para ayudar a los camiones. Hace muchos años trabajamos para una gente que hacía excavaciones de los edificios. Nos pagaba tarde, mal, hasta que terminamos comprando una máquina, después otra, después hacíamos nosotros las excavaciones. Y toda historia. Después, hace 30 años, también trabajamos por una empresa que hacía galpones, hasta que un día nos cambiaron, nosotros le cargábamos material y nos cambiaron por otra empresa porque era más barata. Y ahí armamos una empresita constructora también, y bueno, todas las obras que tiene Mirin hoy, sin ser las estructuras metálicas, todo movimiento de tierras, todo lo demás lo hacemos nosotros mismos. ¿Y cómo se da la llegada a Mirin? ¿Cómo se crea Mirin? Mirin se crea con una idea de muchos años, de 50 años. Nosotros íbamos a depósitos que había allí cerca del puerto, nos tenían toda la mañana para cargar un viajecito de 10.000 kilos de maíz, y mientras que esperaba toda la mañana los miraba y decía, si yo un día puedo tener un galpón, estos se funden. Pero la idea era una cosa que era soñar, pero era casi imposible. Hasta que hace 29 años conocimos a Américo D'Ambrosi, ahí la empresa había comprado unos terrenos, y hablando me dijo, ¿para qué querés tanto terreno? Y le digo, bueno, tengo una idea de hacer un galponcito, y bueno, a los 6 o 8 meses me llamó y dice, vos tenés una idea buena y yo creo que tengo el lugar. Cuando fuimos a ver era la antigua planta Agromax, que estaba todo abandonado, todo, pero nosotros conocíamos porque íbamos con los camiones. Y bueno, y ahí empezó esta aventura de Mirin, que bueno, que se ha ido transformando todos los años y a lo que soy. Cómo llegamos no sé explicarte por qué. Hoy Mirin es la empresa que tiene mayor capacidad de acopio del Uruguay. Dicen, no sé cuánto tiene la demás empresa. ¿Cuánto tiene Mirin? Mirin debe tener como, de verdad, sin cuento, unas 950.000 toneladas. 950.000 toneladas. ¿Y cómo se fue dando la expansión? Porque allí también se conjuga en algún momento el crecimiento agrícola del Uruguay, ¿no? Y bueno, siempre apuntamos a lo mismo. Nos gusta que los camiones lleguen y descarguen. ¿Ese es el secreto? Y se ve que sí, porque a los clientes les gustaba. Si bien hay momentos que te trancás, por ejemplo, porque hay momentos que se llenan otras plantas y te viene todo,
tratamos siempre, no nos importa horas extra, domingo, cosas, siempre tratamos que los camiones no descarguen. Cuando no lo logramos es porque no nos quedan más recursos de nada. Pero bueno, eso se ve que a los clientes les gustó y bueno, y hasta el día de hoy siempre seguimos con lo mismo. ¿Cómo se fue dando la expansión? Porque hoy tienen una presencia territorial bien importante en el Uruguay. Y bueno, los clientes nos fueron pidiendo. Empezamos en Montevideo. Siempre hicimos las cosas medio al revés. ¿Cómo es eso? Y por ejemplo, mirá, uno de los primeros embarques que hicimos fue guardar azúcar. Cuando tuvimos la reunión con la gente, nos pedían recorrido de los camiones, todo un montón de cosas. Y bueno, yo le dije, mire, nosotros lo que sacamos del puerto nos hacemos responsables que esté en el depósito. Los camiones van a ir por donde podamos ir. Era azúcar rubia. Y le dije al señor, yo lo que preciso es que usted me venda 300 kilos de azúcar en paquete de 10 kilos. Dice, no hay problema. Bueno, a todos los choferes le dije, muchachos, acá, cuando termine levanten 10 kilos de azúcar cada uno. Está bueno, el señor ni me las cobró. Me dijo, la verdad, espectacular. Y bueno, esas cosas, porque el azúcar rubia a las madres, a las abuelas de aquellos tiempos le gustaba el azúcar rubia. Entonces que vos manejás un camión y tu madre o algo, te dice, ay, conseguime un poquito de ese azúcar. Entonces tenían problemas que les quedaba arriba de los camiones. Entonces con este sistema anduvo muy bien. Y bueno, siempre fuimos a hacer la exportación de soja por Montevideo. ¿Cómo fue eso? La otra vez me comentaba que se dio en una conversación y le habían dicho, no, por Montevideo no sale soja porque el puerto granelero del Uruguay es Nueva Palmira. ¿Es así, más o menos? Sí. Hace muchos años, en el año 80 por allá, hubieron exportaciones de trigo que los barcos cargaban en Palmira y completaban en Montevideo. Poca cosa, pero completaban. Y bueno, cuando empezó lo de la soja, siempre con la mente del camión, yo veía que cargaban soja en José Pedro Varela y la llevaban a Palmira. Entonces, con el gerente de una empresa, que la verdad que siempre me perdonan porque soy un poco bruto, le dije, ¿por qué no exportar por Montevideo? Y me dijo, no, dice, Cacho, los granos salen por Palmira. Y yo atrevido le dije, pero vos sos un gerente, no me podés decirme por qué. Y me dijo, pero ¿y vos por qué decís? Y porque con lo que nos ahorramos de flete la ponemos arriba del barco acá. Me dijo, no, bueno, pasaron 20 días, un día me dice, bueno, vamos a probar con un barco de trigo. Cargamos un barco de trigo, se pusieron maquinarias y cosas viejas, no cargamos mucha cantidad, la culpa es de los camiones, porque si había más camiones cargábamos más, pero no eran los camiones. Bueno, hasta que se empezaron a usar las cintas que hoy usan para cargar el chip, y bueno, ahí empezamos y cargábamos 7, 8, 10.000 toneladas por día, y se empezaron los embarques por Montevideo. Que después termina en una planta. Y a su vez Mirín explota porque no teníamos la capacidad para recibir, todo el mundo quería guardar soja en Montevideo después, porque el centro es Durazno. Durazno tenés el mismo kilometraje Palmira que Montevideo, pero los barcos Montevideo salían con más quilaje. ¿Cómo impactó eso en Mirín, Montevideo? Por la capacidad a full, me imagino. Y locuras de estar techando una celda, ir por la mitad del techo y estar echándole soja. Y teníamos una secadora, que la secadora la habíamos hecho, estuvo 3 años sin usar, porque yo quería que trajeran cebada para la maltería, entonces no traían porque no había secadora. Hicimos la secadora, pero tampoco trajeron cebada. Yo le había puesto el monumento a Alá. Y bueno, cuando pasó lo de la soja, que también gracias a eso surgió, ¿no?, la idea que si tenemos secadora, y bueno, y ahí explotó. En los años de Mirín, llegamos un año a cargar por Montevideo 240.000 toneladas de soja. Pero mirá que de día, noche, domingo, dolores de cabeza, la secadora que nos daba abasto, muchas locuras.
Mirín Nueva Palmira, ¿cómo surge? Teniendo en cuenta que es el puerto granelero justamente que veníamos Y bueno, ¿cómo comentando. surge? Nosotros trabajamos para Isusa desde hace muchos años. Y entonces nosotros llevábamos fertilizantes de Ruta 1, donde está Isusa, a Palmira. Y a veces atracaba un barco en Montevideo y te decía, llevá 3.000 toneladas para Palmira. Entonces no era fácil, ¿viste? Porque tenías que llevarlo en 24 horas o 48 horas, ¿sí? De la misma forma atracaba un barco en Palmira y te decían, llevá 3.000 toneladas para Montevideo. Entonces, cosa que suena fácil, pero llevate 100 viajes en un día o 2 días. Entonces voy a hablar con el ingeniero Rufener, le digo, mire, tengo una idea, si usted me deja hacer un galponcito en Palmira, yo descargo en Palmira y los camiones van cargados y vienen cargados. Y con lo que yo me ahorro, no le cobro nada el depósito. Me dijo, bueno, hacelo. Y hablo con Américo me dice, ¿si hacemos otro Mirín? Bueno, hacemos. Todo así, nada de estudio de mercado, nada. Entonces, allá en Palmira conseguimos un predio que tenía 2 hectáreas y cuando fuimos a mover tierra para hacer el galponcito, vino una gente, otra gente, todos querían lugar. Y bueno, terminamos haciendo 3 celdas grandes y todos los años se ha agrandado porque nunca daba abasto. Pero nada estudiado, nada, todo. En base a olfato, mucho olfato o sentido común acorde a la realidad. Le ponemos mucho empeño en lo que hacemos. A veces yo le digo a algunos jefes de empresa que los llamás por teléfono y no pueden atender. A nosotros en Mirín están acostumbrados y si no, a cualquier hora, sábado, domingo, llamás por teléfono y si alguno no atiende, llamás al teléfono mío, que ese sí atiende siempre. Y bueno, mucho sacrificio, mucha locura, un poco de suerte, dar con gente como Américo, como Rufener de Isusa, viste que hablábamos algo y lo hacemos y lo hacemos. No dábamos mucha vuelta. Siempre con cierta precaución, atrás siempre empresas de primer nivel, viste que nos ayudaron mucho y somos de cumplir. Si bien a veces podemos meter la pata, pero normalmente cuando nos equivocamos en algo lo decimos. La innovación, que es una palabra que está muy de moda, ¿cómo la ha venido aplicando? Ya sea en los camiones, el Mirín. En Montevideo fuimos, te diría que de las primeras empresas de tener un camión con zorra, que la zorra tuviera volcadora. Hoy en día, ya de hace unos cuantos años normal, pero fuimos de los primeros. De tener un radio en un camión, que antiguamente no. Siempre fuimos de. Pero todas las cosas te duran 1 año o 2, después ya. Por ejemplo, de ponerle a un camión llanta de aluminio. Nosotros el primer camión que le pusimos fue en el año 95. Y los cálculos que yo hacía era si un avión tiene llanta de aluminio y pega en el piso y aguanta, y ahí le pusimos a un camión llanta de aluminio. ¿Qué le decían cuando usted fue por la llanta de aluminio? Primero que nada, el que consiguió la representación en Uruguay la consiguió con la llanta que compré yo. Y bueno, y siempre probamos, te cuento las ganadas, a veces hay cosas que hemos metido la pata, pero siempre hacemos las cosas bastante controladas. Pero bueno, historia de muchos años. La suerte, usted mencionó algo de suerte. ¿Existe la suerte? ¿O es trabajo y estar en el momento indicado? Y siempre a veces un poquito tenés que tener un poquito de suerte, ¿no? Mucho sacrificio también, ¿no? Mucho sacrificio. Ahora vos ves que festejan los cumpleaños de los chiquilines de 1 año, de 2, de 3, de 5. En mi casa no existía eso ni en cohete, ¿no? Primero estaba el trabajo, antes que todo. Domingo, 1 de mayo. No es fácil. Mirá, a veces con algún chofer, en la época que yo a veces les decía, escuchame, con mi señora la llevo a pasear, nos acostamos juntos, nos damos besos y a veces discutimos. Imagínate a vos, no te llevo a pasear, no te doy besos, a veces es que discutimos a veces es algo.
Pero bueno, yo qué sé, la calle, la experiencia y siempre tratar de que las cosas salgan. Pero bueno, y a veces tengo alguna frase que he escuchado que me gustan, viste, que la uso, yo trato mucho con altos mandos de las empresas, viste, que son normalmente los que hacen la metida de pata. ¿Cómo es eso? Sí, porque, por ejemplo, mirá, esa la conté ya varias veces, pero la cuento porque me acuerdo, en el año 90 conocí a un señor, Antonio Marineto, que vino a hacer la reforma en el puerto. Entonces, tuve la suerte de conocerlo. Y entonces un día le pregunto, ¿usted de qué vive? Y el tipo me contestó, yo vivo de lo que no me cuentan. Yo para mí decía, este gallego está loco. Entonces me dice, mirá, yo vengo acá y si hablo con un gerente, lo que hace él lo hace bien. Y hablo con un director y lo que hace él lo hace bien. Y hablo con el presidente y lo que hace él lo hace bien. Pues hombre, si todos lo hacen bien, ¿para qué mierda me llaman a mí? Y bueno, esas cosas. Y me dijo, porque hasta el que hace las cosas mal, la explicación que da es muy buena. Y eso me quedó. Y a veces la uso, ¿viste? Cuando sabés que algo está mal, le digo, sabés que hasta el que hace las cosas mal, la explicación que da es muy buena. Pero bueno, historia de vida, ¿viste? Y suerte en tener buenos socios, buena gente. ¿Cómo fue que usted se quedó con el 100% del paquete accionario de Mirin? ¿Cómo es esa anécdota con Américo de Ambrosi? Y bueno, mirá, hace 12 años más o menos, un día Isusa, que era socio también, quiso vender la parte. Y bueno, Américo estaba un poquito que no quería comprarla, y bueno, entonces hicieron reuniones, una, dos, en una estuve yo, y el contador general de Isusa, Gerardo Martínez, lo nombro porque todavía está. Lo miro y le digo, Gerardo, arreglá con Américo, a mí estas cosas. Y me miró a la cara y me dijo, ¿para qué me mandaba a hablar con él si sos vos el que va a arreglar? Y bueno, allá hablé con Américo, le dije, Américo, tenemos que salir de esto. Y bueno, llamé a Gerardo, fui a tomar un café, y ahí le dije, mirá, yo te lo voy a decir igual, lo mismo que vale para comprar, vale para vender. Vos querés tanto, Américo dice tanto. Yo para mí el precio es este, si querés te vendo la parte mía. Dice, no, ¿y vos qué decís? Que Américo, bueno, déjame que hablo. Salí de ahí y llamé a Américo y le dije, Américo, puedo ir a tomar un café. Y hice dos cosas, una buena y una mala. Bueno, vení, cuando voy le digo, ¿cuál quiere primero? Le digo la buena, le compramos Isusa, y la mala le pagamos tanto. ¡Pah! Pero así como te lo cuento, así se decían las cosas. Y después, hace 8 años, Américo quería vender, puso un equipo de vendedores para vender. Nosotros, ¿cómo te puedo decir? Ante esas empresas, el camionero, pero nosotros éramos socios, teníamos la misma parte que Américo. Y Américo puso un equipo para vender la mitad de la empresa y, bueno, tuvieron reuniones. Yo fui a una y cuando salí le dije, estos son todos unos chantas. Me dice, no, Cacho, no digas eso. Después me dijo, es más fácil vender toda la empresa que la mitad. Digo, véndala, Américo, yo tengo los camiones. ¿Ves? Pasó un año, no vendieron nada y tomando mate, agarré una servilleta y le dije, mire, Américo, la empresa para mí vale tanto. Quédese usted, me paga a mí de a poco. ¿Y si vos qué va a hacer? Y yo tengo la planta de civil y tengo 50 camiones, yo no me voy a aburrir. Me dijo, no, pero yo no, Cacho, yo no quiero seguir con mi edad. Le digo, bueno, si usted quiere que yo me quede, yo le puedo pagar así, así, así. Y terminamos de tomar mate, le dije, tire esa servilleta. Me dijo, déjala. A los 2 o 3 días me llamó, me dice, ponle un poquito más. Bueno, y se paró, vino, me dio la mano y dice, te felicito, sos el nuevo dueño de Mirin. Y ahí, así se hizo. Fuimos a un estudio de abogado, Jiménez de Arechaga, que era la parte de Américo, y Fernando Jiménez de Arechaga me dice, ¿quién va a hacer el estudio suyo? Y yo le dije, ¿usted? No, Gerpe, dice, esto no se hace así. Usted tiene que poner un estudio. No, hágalo usted, póngase en el medio, lo que es justo para un lado, justo para el otro. Digo, y si me jode uno de nombre, no me va a joder cualquiera. Y bueno, y así se hizo.
Tan sencillo como yo te lo cuento, es como fue. Por eso te digo que a veces suerte de conocer buena gente y cosas que nunca me imaginé en mi vida. ¿Qué cosas no se imaginó? Y estar, como vos decís, la empresa más grande. Pero aparte, cuando yo te digo el tonelaje, que es de verdad. Cualquier entendido puede ir y mirar. No hay cuentos atrás. Todas plantas bien hechas. Y bueno. ¿Cuánto juega la gente que hoy está en Mirín, en los camiones? Y todo juega. Todo. Tenés que ser medio psicólogo, maestro, de todo un poco. Pero después que tenés 47 años casado y aguantás, todo esto es un chiste. Es más difícil aguantar los 47 años de casado que manejar. ¿Lo siguen retando todavía o nunca lo retaron? No, siempre me retan. Me retan porque que estoy loco. Pero me gusta hacer cosas. ¿Sigue trabajando usted? Sí, acá tengo uno que hoy vino conmigo, que me ha hecho los números y me jubilo. Me ahorro de pagar tanto, lo mandé a pasear. ¿Qué me voy a jubilar? Me entretengo lo que hago, me gusta, disfruto. Sigo peleando con los jefes a veces, como hace muchos años, y bueno. ¿Por qué esa pelea con los jefes? No es pelea. A veces, cuando las cosas... todo se hace... Los cambios son difíciles. ¿Y usted piensa que ahí está la limitante para cambiar en esos cargos? Mirá, todo... en lo que vos ves una cosa que está mal y lleva años cambiarla. Yo te comentaba los peajes. Ya no están mal la gente los peajes, pero seguimos frenando la casilla, la barrera. Bueno, pongan un arco y se saca. ¿Cuánto va a llevar? 6 meses cada uno y hacerlo, los cambios, ¿viste? Para sacar esa casilla de peaje ya veo, va a llevar 20 años, ni yo lo voy a ver. Si ya no se usa, ¿para qué está? ¿Para que frene el auto, el ómnibus, el camión? Y bueno, pero esos cambios, ¿viste? Andá a explicarle a un ingeniero que hacer rotonda en las rutas es un mamarracho. No es un peón, son profesionales que estudian. Voy a hacer una rotonda, un día me dijo un alto mando, dice la rotonda vale $1 millón y el puente por arriba vale 10. Y yo le dije, pero la rotonda la haces para que gastemos plata. Ómnibus, camiones, frenamos, esquivamos. El puente en 5 años nos queda gratis. Y me respondió que la rotonda la paga el Estado y la pérdida de esa frenada y todo la pagan entre todos. Acto seguido, no tengo el estudio ni la preparación para decirle que es un burro, pero es un burro. Y bueno, todos esos cambios que demoramos a hacer, ¿viste? No es fácil. Pero bueno, ¿no viste ahora ahí cuando te vas de la Ruta 5, ahí donde está la UAN, hicieron un puente por arriba y pasás a los saltos? ¿Quién la construyó? ¿Quién controló? ¿Qué son peones? No, son todos profesionales. Ahora andá a explicarle a un profesional que el que la hizo mal, que el que controló fue muy distraído. Pero bueno, llego a viejo, estoy medio criticón. ¿Qué papel le asigna al estudio? ¿Qué tan importante es para usted? ¿El estudio o el trabajo al final del día es el factor determinante? ¿La dedicación? El estudio es el 50%, a mi entender. Yo lo que te digo, el 99% yo estoy equivocado. Yo creo que el estudio es el 50%. Pero después la honradez, el sacrificio, el estar, el preocuparse, eso es el otro 50%. Si vos supieras la gente que tiene estudio y no sabe para dónde agarrar, pero bueno. ¿Cómo está la capacidad de trabajo en Uruguay? ¿Se trabaja más, se trabaja menos que antes? ¿Qué visión tiene usted al respecto? Si se trabaja más, ¿qué decís? ¿Un trabajador? Si trabaja No, más. en general, el uruguayo. Y faltan un poco los viejos que vos agarrabas un albañil, un gallego, un tano, ¿viste? Y le ponían a un peoncito al lado, ese peón a un par de años salía oficial, pero de los buenos. Y ahora falta esos... Falta eso. Es lo que pienso yo, que lo más probable es que yo esté equivocado. Pero es lo que falta eso, ¿viste?
falta que encaminen. Vos agarrás, por ejemplo, el otro día escuchaba en un programa a su directora del Ministerio de Trabajo, hablando de las horas de conducción, todo está perfecto, y nombró todos los artículos, el 153, el 40, sabía todos los artículos. Ahora, ¿cómo haces con un chofer si va a cargar un viaje de grano a un campo? Que de repente estuvo 4 horas para cargar, y después empezó a llover. ¿Qué? ¿Manda un helicóptero a cambiarlo a las 8 horas? Entonces, tienen preparación, saben todos los artículos, pero cuando la llevás a la vida real, a veces son... Yo te hacía un chiste que le hice a un prevencionista. Le digo, mirá, le digo, tengo un recipiente con aceite hirviendo, que tengo que poner unas piezas y sacarlas, decime qué protección tengo que tener. Bueno, me hizo un artículo que tenía que tener botas de cuero, guantes. Y le dije, pará, es una vieja haciendo torta frita, nada más. Y bueno, ¿viste? Está bien la protección, está bien, pero ¿qué vas a hacer? Que tu mamá que va a hacer torta frita, que se ponga un casco, chaleco. Entonces, está bien el estudio, pero hay que llevarlo después a la realidad de hacer prácticas. Me dijo al pasar que la culpa siempre es del camión. ¿Por qué es eso? Porque sí. Porque todo, nadie puede esperar, el camión puede esperar. Lo ve en lo que sea. Vos, por ejemplo, vas a un campo y el camión, la cosechadora no puede esperar. Y de repente vos ves 10 camiones parados en hilera. Con lo que vale los 10 camiones me compro 1 o 2 cosechadoras de esas. Pero la cosechadora no puede esperar, el camión sí. Y puede esperar todo el día igual. ¿Faltan camiones? Yo creo que sobran camiones. ¿Por qué? Y sobran camiones porque son mal usados. Son mal usados los camiones. Que un camión esté... Bueno, hace poco pasó con el arroz. ¿Cómo puede un camión estar parado una semana? Porque problema del barco. ¿Quién pagó? Están porque son gratis. Los dueños pueden aguantar porque los choferes tienen que dibujar los recibos y pagarle a comisión. Entonces, como están a comisión, tampoco le importa mucho. Pero si vos le tuvieras que pagar 8 horas extra, viático y cosas, te imagínate una semana. Antiguamente, si llegaba a pasar una cosa de esa, por favor. Estabas todo el día, al otro día, si no apareciera alguno con alguna solución, te puedo asegurar que le volcás un viaje, aparecen las soluciones. Pero hoy en día no, es una falta de respeto. ¿Te imaginabas un camión? Pero bueno. ¿Y eso pasa también en otros lugares? ¿Que el camión tenga que esperar? ¿Puertos, plantas? Pasa en todos lados. Y a veces las plantas, hoy en día hay mucha maquinaria. Una zafra que antes llevaba 25 días, ahora te la hacen en 15 días igual. Entonces, no es fácil, hay más productos. Por ejemplo, ahora una planta está recibiendo canola, calinata, trigo de primera, trigo de segunda, cebada de primera, cebada de segunda. Es todo... Entonces hay momentos que te satura, ¿viste? No. Pero bueno, todo... Lo bueno, mismo que yo te decía, hacer un programa de transporte y hacer de jefe encubierto. Te vas un día, te llevas el termo del mate, y te vas en un camión y ves la realidad. Contá lo que ves, nada más. ¿Y el ferrocarril en Uruguay? ¿Cómo lo ve? Y no sé... sobre todo ese tramo de Paso de los Toros a Es distinto Montevideo. cuando la plata la pones vos, la pongo yo. Si la plata la pones vos, puede ser bueno. Si miramos el que pone la plata, que le saca rendimiento, por lo que ha salido en muchos programas, el tren sale $500.000 a los uruguayos, $500.000 por día durante 15 años. Esa celulosa que traen, ponete que traiga 6.000 toneladas por día, eso se trae con un flete de $25. Con $150.000 por día traigo 6.000 toneladas de celulosa por día. El tren me va a salir $500.000 por 15 años. Por supuesto que los que lo diseñaron van a decir, este es loco, porque lo estamos usando el 40%, lo vamos a usar más. Y bueno, hay que ver. Ese es un transporte muy especial, carga en un lado, descarga en el mismo galpón. Ahora, cuando vos le agregás otras cosas, le tenés que acercar con un camión.
Y ahí es donde el tren... Nosotros hace 25 años en Mirín, en Peñarol, tiene vía de ferrocarril adentro. Y tiene desvío el ferrocarril adentro. Y gastamos $1 millón en poner una embolsadora de fertilizante, en la época que el fertilizante se manejaba todo en bolsa. Y pudimos hacer un viaje solo en tren. Después nunca más. Porque yo decía, vienen con arroz y se van con fertilizante. Pero ¿qué pasaba? Cuando llegaba a Río Branco o a Varela, lo tenían que destrabordar a un camión para llevar al campo. Y ahí ya pasaba a no ser eficiente. Pero bueno, ahora hay que ver, mientras que la plata la ponga Juan Pueblo. ¿Y los bitrenes y tritrenes, cómo los ve desde el punto de vista logístico y operativo? Y bueno, yo lo que creo que primero tendrías que ver las demoras. Porque si vos para traer un viaje a Roma me dejás una semana cargado, viajes que se pueden hacer en menos de un día. Lo que pasa es que pedimos. Ahora hay que ver después que pedimos quién pone la plata para los tritrenes. Es igual que el tren cuando va directo a un barco. ¿Sabés cómo se hace? Se cargaron muchos barcos de arroz que venía el tren con arroz en bolsa de Varela, Río Branco. Los cargaban, igual estaban una semana el tren cargado esperando el barco. ¿Quién paga eso? Entonces cuando venía el barco, atracaba el barco y ponían el tren. Pero cuando no había tren, descargaban camiones, mientras los camiones esperaban. Se iba el tren, seguían descargando los camiones. Entonces, y los camiones, como no se respeta el laudo, el 90% de las empresas, me voy a poner yo también para que nadie se ofenda, no respetamos laudo ninguno, pues si tuvieras que pagar 8 horas extra y algo, vas a dejar que estás descargando y que te digan, saque para afuera que viene el tren, ni en cohete lo hace. Y bueno, para algunos trabajos pueden servir, hay que ver las rutas, y se va a venir, con el tiempo se va a venir. Lo mismo que hablan de las barcazas, ¿viste? Las barcazas de Paysandú, cargaban granos, llevan a Palmira. Pero cuando va a los números no cierra, no compite con el camión. La hacemos andar, ¿viste? Para quedar bien con el puerto de allá y el otro lo hace andar por esto y el otro... Y después le damos preferencia, que si va allá no espere. Y mientras que está eso, los camiones esperan. Y los camiones lo usamos en el medio, los camioneros lo soportan porque precisan para comer, según escucho. ¿Viste? Todo para llevar el pan para la casa. Pero son toda historia, ¿viste? Toda... ¿Cómo ha sido su vinculación con la actividad política? No, yo soy hincha de Peñarol y después para mí todo lo otro es todo más o menos igual. Admiro a los que tratan de hacer cosas y no me gustan los que no hacen nada. No me gustan los que saben todo, pero después cuando asumen no hacen nada. Y bueno. ¿Cómo ha sido su vida familiar? Ya tiene hijos que están en la empresa, ¿no? Sí, está mi hijo, mi hija. Mi hija está en Mirín, mi hijo tiene su empresa de camiones. Si yo no estoy, están ellos los dos igual. Y bueno, algunos me preguntan si estoy haciendo la transición, yo no hago nada. Mientras que esté yo, mando yo, el día que yo no esté, que ellos vean lo que quieren hacer. Usted está en el día a día y el que manda es usted. Ah, sí, escucho todo y después hago lo que yo considero. No, todo... Al venir de una familia, muchos hermanos y todo, y ahora los hijos, la hija está, y el hijo tiene su empresa, van bien, pero bueno, y siempre estamos inventando algo para no aburrirnos. ¿Sigue manejando camiones o ya no? Tengo libreta y a veces hago algún viaje.
Pero ya no puedo andar, yo estoy acostumbrado a los camiones cuando hacían ruido, ahora no hacen ruido. Ahora, cuando escuchás el motor, mirá el cuenta kilómetros y va muy alto. Entonces, maneja, a veces voy y agarro un viaje. O como agarro una pala en un depósito y me pongo a cargar camiones. Pero lo hago porque me gusta, ¿no? Cuando haces las cosas sin tener que hacerlas, tiene otro sabor. Pero bueno, y siempre estoy en todo, más o menos, en el trato con los clientes. Y eso, y vamos. Me gusta lo que hago, disfruto. ¿Lo sigue disfrutando el día a día de la actividad? Ah, a mí me encanta. Me podés preguntar ahora la planta de Paysandú, o la de Juno, la de Durano, ya hablé con todos de mañana. Si no estoy, no hablo con ninguno, marchan. Tengo la suerte, debe haber 15 personas más o menos, 20 que lo hice medio adicto al trabajo como yo. Si no lo busco, no me llaman. Pero si yo lo busco, ahí sí. ¿Y es productor agropecuario también, productor ganadero desde hace algún tiempo o no? Un poquito, ahí hace 3 años, ahí compramos un pedacito de campo ahí. Y bueno, estoy haciendo un curso intensivo ahora de... Me dijo uno, ¿y dónde lo está dando? En el campo. Lo escucho a todos, después hago lo que yo veo y ya está. Cuando compré el campo, mandé a que buscaran agua, había, hicimos 2 pozos, mandé a hacer. Que con lo que valen los campos, si tenés la suerte de tener, y bueno, ya hicimos 2 tanques, 250.000 litros cada uno, los pusimos en distintos lados del campo, hicimos como 10 kilómetros de cañería, 20 bebederos, 6 tajamares tiene, los arreglé todos. Y bueno, y al otro año vino la sequía, y tengo un sobrino, Federico, que me dijo, tío, vos tenés culo, me dijo. Y yo le dije, ¿por qué? Escuchame, ¿cómo tener el campo y tener ganado, bicho, y quedarme sin agua? Soy un pelotudo. Y bueno, esas cosas me gusta preverlas. Si bien hace muchos años tomábamos muchos créditos, hoy en día somos alérgicos un poco a lo... Peleo con los bancos. Peleo en decirle, ¿no?, que son muy caros. Y bueno, entonces me entretengo. La última, ¿cómo se imagina el día a día, la empresa, en el corto, mediano plazo? Igual. Salvo que tengas alguna idea buena, podemos acompañar. Ahora, mirá, nos están pidiendo a ver que estudiemos si podemos hacer en Fraivento unos silos para que el puerto ande. ¿Y cómo lo ve a eso que hace tiempo que está estancado y no puede tener futuro? No lo hemos visto todavía, pero... Anda ahí orejeando. No es fácil. Aparte, mirá que la gente afuera, esto que voy a decir me va a traer problemas. La gente afuera pelea para tener trabajo, para tener trabajo, para tener trabajo. Después que te instalás para tener trabajo, aparecen todos magos, ¿viste? Todo, no, porque el trabajo y cosas y esto y lo otro, mirá. Nos pasó en la obra de Yuna ahí que contratamos todo con la ley, los de la construcción por construcción, las obras civiles por desmontaje de silo, todo habido y por haber. Allá tuvimos conflicto que el montaje de silo tenía que ser por la construcción, pero no la ley. Bueno, pero queremos que sea esto. Entonces te da bronca, ¿viste? Pero a esta altura le dije, muchachos, paren todo que me voy para Punta del Este. ¿Qué voy a hacer? Si estamos fuera de la ley, Entonces no es fácil. Mirá que la gente tampoco hay mucha ganas de trabajar a veces. Por eso le preguntaba hoy, cómo miraba el día a día del trabajo. Mirá, el buen chofer de camión, buen barrendero, buen pintor, buen jardinero, pero de cuidado que trabajo no le falta. Pero bueno. No descarta entonces lo del puerto en Fraiventos. Hoy lo está analizando. Sí. Lo veo medio difícil porque está en el medio ahí, está cerca de Palmira también, ¿viste? Y bueno, pero estamos
Siempre me gusta hacer cosas. Siempre no me gusta aburrirme. Pero bueno, vamos a terminar, ahora estamos terminando la planta de yum. Y después que terminemos eso, vemos qué hacemos. Néstor Herpe, muchísimas gracias por estos minutos. No, muy amable. Gracias a vos. Y me chantajeaste para venir, que hablaste con un amigo. Bueno, Lo dale. importante es que salió. Dale. Gracias. Personas y negocios. Historias detrás de las empresas.